Bueno, yo estoy haciendo casi lo que se ha convertido en una serie, ¿vale? Que la titulamos Nuestro propósito, el propósito de Casa de Oración. A principios de año, no sé, me di cuenta de que hacía tiempo el Señor nos había hablado de un propósito que lo encontramos en Lucas 4 pero nunca nos habíamos detenido, voy a decir, ¿vale? Para analizar más despacio, ¿no? Lo que esto significaba, ¿no? Aquello que entendíamos que a lo que el Señor nos había llamado, ¿vale? Entonces, en Lucas 4 voy a leer los versículos 18 y 19. Esto es lo que entendíamos, a lo que Dios nos estaba llamando como congregación. Y el Señor dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lo tenemos ahí escrito. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y la palabra del Señor, hemos ido viendo, ¿no?, en predicaciones pasadas, quizás a las personas que es la primera vez que estáis, hemos ido hablando de qué es esas buenas nuevas a los pobres. Hemos hablado también de qué es eso del cautiverio, ¿verdad? La última vez que hablé, la anterior, estuvimos hablando de esa libertad a los oprimidos, a las personas que sufren opresión y tormentos, ¿no?, también por parte del enemigo, ¿no? Hoy quiero hablar de dar vista a los ciegos. La palabra del Señor nos muestra que dar vista a los ciegos es una de las cosas que ocurrirían cuando el Mesías viniese, ¿no?, a su pueblo, ¿no?, y el pueblo lo recibiese. Sí, vamos a ver la profecía que está en Isaías, en el capítulo 35, Isaías 35, los versículos, voy a leer del 3 al 6, que dice, está aquí hablando de la gloria del Señor, está hablando de ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios, y sigue el versículo 3 diciendo, fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas temblorosas, decid a los de corazón temeroso, sed fuertes, no tengáis miedo, vuestro Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvaros. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad, ¿no? Aquello que hemos cantado esta mañana, el poderoso de Israel, ¿verdad? Este hecho de que el anuncio del Mesías y la venida del Mesías estaba siendo proclamada o anunciada a través de estas señales, lo vemos también en tiempos de Jesús, ¿no? Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú al que estamos esperando o es otro el que ha de venir? No sé por qué, pero Juan el Bautista en aquel momento, no sé si era tiempo de no sé qué decir, de crisis o qué, pero Juan el Bautista decide preguntarlo y envía a sus discípulos para ello. ¿Sabéis lo que contesta Jesús? Jesús le dice así, id y contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias, las buenas nuevas. Tuvo Jesús el propósito de que estas sanidades fuera algo exclusivo de él. Después de todo, él era el Mesías, ¿no? Aquel a que se le estaba esperando. Creo firmemente que no.
que no era esa su intención, de que estas señales fueran solo de él, ¿verdad? Él preparó con autoridad a sus discípulos para que ellos también pudieran hacerlo, ¿verdad? Para que ellos hiciesen esas obras que él también había hecho en la tierra. Vamos a leer sus propias palabras en Mateo 10. En el versículo 1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Y en los versículos siguientes le vemos dando, ¿no?, las órdenes, ¿no? Y les dice en el versículo 8, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Así que el Señor toma a estos 12 y les da, digamos, la autoridad para que ellos hagan también aquello que Él hacía, ¿verdad? Pero otra posibilidad sería de que solamente lo hiciesen Jesús y los apóstoles, ¿no? Cosa de sanidad, ¿no? De sanar, de milagros. Sin embargo, vemos un poco más adelante cómo Jesús no limitó tampoco esta autoridad solamente a esos 12. Su visión era de que todos los discípulos de Él, sus seguidores, los que se esforzaban por cumplir su palabra, transmitiesen este poder, ¿verdad? En Lucas 10, en el capítulo 1 también, Lucas 10, en el versículo 1, dice, después de esto el Señor escogió a otros 72, aquí ya tenemos otro número, ¿verdad?, para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo el pueblo y lugar a donde pensaba ir. Y los versículos 8 y 9 dice la orden, cuando entréis en un pueblo y os reciba, comed lo que os sirvan. 9. Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Así que el Señor extiende, ¿sí?, esta autoridad que Él tenía, se la extiende, se la entrega no solo a sus 12 apóstoles, a los discípulos cercanos, sino al resto de los discípulos, ¿no? Hay escuelas de pensamiento que dicen que las sanidades solo fue algo para el tiempo de Jesús. Pero no encontramos absolutamente nada en la palabra que avale esto. Más bien, todo lo contrario. Si nosotros analizamos la palabra, vemos más bien todo lo contrario. Personalmente creo que esa ha sido la salida que el hombre racional, creyente, ha encontrado para ver como norma la ausencia o la escasez de los milagros, ¿sí? Lo que quiero decir es que el pueblo de Dios ha decidido creerse esto y proclamar y enseñar esto porque en vez de avergonzarnos, voy a decir, en vez de que reconozcamos como iglesia que nuestra fe no es la que deberíamos de tener, ha decidido declarar y enseñar que la fe y los milagros, o sea, los milagros, las sanidades, eso era cosa de Jesús y de los primeros tiempos, ¿no? Y no nos hemos mirado para analizarnos y sacar el problema grave que la Iglesia tenemos, ¿no? Estas escuelas van a transmitir que la ceguera tiene simplemente una aplicación espiritual, ¿sí? De forma que cuando leemos los versículos que yo he leído en Lucas 4, que cuando nosotros vemos cuál es el llamado a nuestra congregación, ellos dirían, todo está hablando de conversión, ¿sí? Proclamamos las buenas noticias, las buenas nuevas. La libertad a los cautivos
es que no, antes estaban en cautiverio, o sea, en manos de Satanás y pasan a Dios. Que los que antes estaban, ¿no?, como oprimidos, ahora ya pasan, digamos, a completa libertad, pero todo apuntando a la conversión, ¿sí? Para ellos el ciego era el ciego que no podía ver y entender el Evangelio. Entonces, personalmente, de verdad que creo, por supuesto que creo, que hay una aplicación espiritual a estas palabras, ¿vale? Creo en la ceguera espiritual, ¿sí? Jesús, por ejemplo, él dijo, hablando a los fariseos, ¿no? Yo he venido a este mundo para juzgarlo. Y dice, para que los ciegos vean y los que no ven se queden ciegos. ¿Os imagináis que estas palabras fueran literales? ¿Me estáis siguiendo? ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ah, vale. Porque a veces os veo mirándome, pero no termino de entender. Quizás con algunos no nos conocemos mucho, entonces no sé exactamente si me estáis entendiendo o no. Qué desastre sería, ¿no? Si solamente aquellos que eran ciegos de vista, ¿no?, fueran los que pudieran empezar a ver y todo el resto quedaran ciegos. No, Jesús no estaba hablando de una visión literal. Efectivamente, ahí se ve que hay aplicaciones espirituales. Él lo que estaba diciendo es que aquel que cree, que entiende, aquel que piensa de sí, que ve y que entiende las cosas espirituales, ese es el que se va a quedar ciego. Y para aquel que no ve, no, aquel que no entiende, que no sabía dónde estaba el camino a Dios, a él le iba a dar la vista, ¿no? Hay otro versículo que dice cuando Jesús está desde los cielos revelándose a Pablo, ¿sí?, en Hechos 26, no importa, no hace falta que lo busquéis, os lo voy a decir, ¿vale? El Señor le dice, te envío a esos, estaba hablando de todos nosotros, los que no éramos judíos, te envío a esos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados, ¿vale? Ahí vemos completamente claro una interpretación alegórica que se dice esto, ¿vale? En teología es una forma de decirlo, es algo del lenguaje, ¿sí? Pero vámonos a Marcos. Si vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, vamos a ver esas palabras últimas de Jesús. Marcos 16, voy a leer desde el versículo, bueno, desde el 15 al 20 voy a leer, ¿vale? Dice así, Jesús les dijo, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Así que Jesús, antes de subir al Padre, antes de dejar la tierra, da una comisión a sus discípulos, ¿sí? Él estaba comisionándolos para la obra que ellos tenían que hacer ahora que él iba a desaparecer, digamos, de la tierra, de forma visible, por lo menos, ¿vale?
Así que él comienza en el versículo 15 diciendo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. ¿Vosotros creéis que este es el llamado para nosotros hoy? ¿Seguro? ¿Tenemos que ir y predicar el Evangelio? Pues todo lo demás también. ¿Vale? Todo lo demás también. ¿Sí? Es la misma comisión la que nos manda Jesús a su pueblo, ¿no? Como bien apunta el versículo 20 de este texto, el objetivo de la sanidad, de los milagros y de las demás señales es que nos sirvan para confirmar la palabra que prediquemos, ¿sí? El Señor lo que está diciendo es que Él quiere asegurar esa palabra que nosotros declaremos con nuestra boca. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que sana. Y el otro quiere ver y decir, ah, sí, pues mira, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, ¿sí? ¿Y qué va a estar esperando? A que nosotros respaldemos esa palabra diciendo sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad, ¿verdad? La sanidad debe de ser practicada para que la gente crea lo que estamos transmitiendo, para que se acerquen a Jesús a buscar la salvación de sus almas, pero para que cuando ellos están escuchando, ¿sí?, nosotros podamos manifestar el poder de Dios hablando con convicción del Todopoderoso, que es el que les quiere salvar, ¿no? Jesús ascendió a los cielos, pero su cuerpo, ¿dónde queda? ¿Mm? ¿Su cuerpo quién es? Nosotros, no te den vergüenza decirlo. Iglesia, cuerpo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Sí, el Señor Jesús, la persona del Señor Jesús asciende a los cielos y se sienta ¿dónde? Ahí a la diestra de Dios, lugar de autoridad. Pero tenemos la cabeza en los cielos, pero los pies puestos en la tierra, y eso somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Jesús, no nos olvidemos de esto. Donde nosotros caminamos, Jesús camina. Cuando nosotros extendamos nuestras manos para sanar, Jesús sana, Jesús sana. Él es el que obra. Bendito Dios, Él es el que obra. ¿Qué hizo Él mientras caminaba en este mundo? Él sanaba, Él liberaba a los cautivos, ¿verdad? Ahora es el cuerpo de Jesús el que debe de hacer lo mismo que Él hizo. Debemos de vivir como Él vivió y hacer lo que Él hizo. Es un listón alto, pero esa es nuestra meta, ¿no? Debemos de seguir llevando luz con nuestras palabras y con nuestros actos, ¿sí? La gente necesita escuchar esto. ¿Sabéis cuáles son las palabras que dijo Jesús en Juan 14? Él dijo, ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Tú que conoces la palabra. Y aún mayores. ¿Dice cómo? Palabras de Jesús. Y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Lo que pidáis en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Nosotros representamos a Jesús. Hablamos y Él está detrás para respaldar, ¿verdad? Evidencia de que los primeros discípulos entendieron perfectamente este mensaje está en el libro de los Hechos. Vamos a un pequeño relato en Hechos 5. ¿Sí? Vamos a ver cómo se movían las cosas, ¿no? En Hechos capítulo 5, versículo 12, dice así: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, ¿verdad? Los tenían como referencias, ¿sí? Y seguían aumentando el número de los que creían
y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Cuánta fe floreció por medio o en medio de esta gente, cuánto poder derramó Dios Padre en medio de ellos, que hasta la sombra misma de Pedro influía y ejercía sanidad sobre aquellas personas a las que caían, ¿no? Era tal la fe, la seguridad, ¿verdad?, que ellos eran sanados, ¿no? Y para terminar de confirmar que el llamado a la sanidad es para la Iglesia, para su Iglesia en todos los tiempos, es actual, vamos a ver que Dios dota a su cuerpo de ese don para ello, ¿no? Si leemos en 1 Corintios, en el capítulo 12, vemos en el versículo 7 cómo está Dios repartiendo, ¿verdad?, esos dones. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Y a otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. Y a otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, interpretarlas, ¿verdad? ¿Sí? Así que dentro de los dones que Dios da a su Iglesia, ¿sí?, un don es un regalo, ¿sí? Esos regalos que el Señor derrama sobre los hombres, ¿verdad?, están también la capacidad de traer la sanidad a las personas e incluso, ¿no?, el hacer milagros, ¿no? ¿Daría Dios estos dones para edificar su Iglesia y luego decir que no sirven para nada? Yo no le encuentro mucho sentido a esa afirmación, ¿vale? Vuelvo a decir que creo que es la frustración de no ver entre nosotros toda la manifestación del tremendo poder de Dios operando, la que ha llevado a su pueblo, y sobre todo en esta zona de Occidente, a decir que todo esto es cosa del pasado, ¿sí? Que simplemente esto operó hasta que se extendiese la Iglesia. Cuando más bien deberíamos entristecernos, avergonzarnos de no estar haciendo la obra como Dios quiere que la hagamos. En toda su gloria, que la gente tuviese una necesidad y nos buscase para decir, por favor, podéis orar por mí. Tengo a mi hija malo, tengo cáncer, tengo a mi padre así, ¿sí? O sea, que viniesen a pedirnos, por favor, ¿no?, orar por mí, porque ese Jesús sé que tiene el poder, ¿no? Y quizás estoy pensando ahora que lo estaba diciendo, ¿no? Estoy pensando en tu padre, ¿no? Ahí en la edad de ella en concreto, ¿no? Como ella estaba con un cáncer, que aquello se iba extendiendo y clamábamos al Padre para que el Señor lo sanase. Yo estaba convencida de que él tenía todo el poder para sanar. Él no lo hizo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que él, como Jesús calmaba sus dolores, ¿verdad? Y él descansaba cuando necesitaba ya descanso,
venía, ¿no? Con su mamá y ellos pedían, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedir a Jesús que por favor que traiga esa tranquilidad, ¿verdad? Y era bonito verla obrar, ¿no? Porque, ¿cómo opera la sanidad? Vamos a Hechos 3. Voy a leer un relato y quiero que analicemos cómo se mueve Dios y qué es lo que hace falta, digamos, para esa sanidad, ¿vale? Voy a leer desde el 1 hasta el 16. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado, yo creo que no les quería dejar ir a Pedro y a Juan, toda la gente que no sabía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué os sorprende lo que os ha pasado? ¿Por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Nosotros sabemos quién lo hizo, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Vosotros lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilatos, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al justo, al santo y justo, y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. Esa fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como os consta. La sanidad, hermanos, amigos, es una cuestión de fe. La sanidad es una cuestión de fe. ¿Fe de quién? De hecho, esa pregunta antes me relajaba. Como sabía que tenía que cortar la prega, me relajaba. ¿La fe de quién? ¿Nuestra? ¿En qué posición estamos? ¿Los que impartimos sanidad o los que recibimos? Los que impartimos esa sanidad, ese tiene que tener fe. Os aseguro que ese es imprescindible que tenga fe, ¿verdad? Aquel que la declara, que va a declarar la sanidad, sí, tiene que tener fe. Y del que la recibe también. Va a haber casos, hermanos, donde vamos a ver, mirad, aquí este hombre en principio tenía, ¿él fue el que pidió la sanidad? No, y la recibió.
¿verdad? Ahora sí es verdad que luego el apóstol sí que nos habla, ¿no? Y le dice al pueblo diciendo por la fe en Jesús que ha recibido, ¿vale? Ahí nos lo dice. Pero es verdad que hay casos donde vamos a ver sanidad por la fe del que lo pide, que igual es el mismo que recibe. Pero vemos también sanidades a través de la fe del que clama a Jesús. Sana a mi hijo, sana a mi siervo. ¿Sí? Vemos situaciones, vemos historias durante el Evangelio, ¿no? A lo largo del Evangelio, donde Jesús obra sanidad, aún sin contar con la persona enferma, porque ha habido alguien que se ha levantado con fe, con la fe, para clamar por ello. Así que esto nos anime, hermanos, nos anime también para clamar por otros, ¿no? De los cuales queremos esa sanidad, ¿no? De unos y de otros. La sanidad es cuestión de fe. No se trata de cualquier tipo de fe, porque que nadie nos engañe, que no nos engañemos a nosotros mismos. Satanás tiene mucho poder, el poder que Dios le dio. ¿Y sabes una cosa? Que una de las capacidades que Dios dio, yo creo que a los ángeles probablemente, por lo menos Satanás la tiene, es la capacidad de la sanidad. Pueden sanar. Satanás también puede sanar. Pero ten cuidado, que ese siempre tiene un precio. O sea, hay que pagarlo. Hay que pagarlo caro, ¿sí? Como dijo Jesús, Jesús a sus discípulos, lo que habían recibido de gracia, diría Valera, lo que habían recibido gratis, dadlo gratis. Pero Satanás cobra. Cuando vamos a los ídolos, virgencita, ¿sí? Se cobra. Satanás también puede cobrar. Por eso tenemos que tener muy claro, pueblo de Dios, que el Señor va a obrar la sanidad que nosotros queremos sola y exclusivamente es en el nombre de Jesús. Esa es la que queremos. En el nombre exclusivo de Jesús. El poder que va a actuar en sanidad viene de Dios para glorificar el nombre de Jesús, ¿sí? Porque cuando nosotros lo pidamos en el nombre de Jesús, Dios dice sí, ese nombre lo reconozco, sí, ese es el nombre más alto y Él entrega esa sanidad, ¿no? La fe es un regalo de Dios, como dice el versículo 16, esta fe que viene por medio de Jesús, ¿sí? Él es el que nos entrega la fe y el objeto de nuestra fe. Es por Él y para Él, ¿no? Así que, ¿qué tenemos que hacer si no tenemos suficiente fe? Pedirla. La fe que deberíamos tener en Jesús y en su poder sanador, más bien, ¿dónde la hemos depositado? Vamos a quitarnos de imágenes, ¿vale? ¿En quién hemos depositado la fe que deberíamos de tener en Jesús para la sanidad? En los médicos. En los médicos. ¿Cuántas maravillas vería la Iglesia de hoy en día si la fe que depositamos en los médicos, en los fármacos, la depositásemos en Jesús? Yo no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado, y lo confieso aquí delante de vosotros. Tengo una dolencia y me va ahí costando y digo, venga ya, al final voy a pedirla, pido. La pido. Y cuando llego a la consulta, se te ha quitado todo. Se ha quitado. Yo no sé si es la fe que tengo, que el médico me va a sanar, que antes de que llegue, resulta que al final acabas diciéndole, es que hace unos días me dolía, es que tenía, ¿verdad? ¿No? Estaba mala. Pues ya se me ha pasado, ¿verdad? Antes de poder llegar. ¿Y qué ocurre cuando de repente el médico habla y te da un veredicto?
eso se convierte en poder, ¿eh? Si te dije, vas con dolencias, ay, que no tienes nada, y sabes, vale, ya sabes como caminando, como que no tengo nada, y parece que ya solo esa palabra de que te ha mirado y tal, oye, no tienes nada, no, y empiezas ya a estirarte, a tener como otra actitud, ¿verdad? Y habías entrado así, ¿no? Te sientes mejor. ¿Te sientes mejor? Basta con que te diga, las pruebas no te encuentran nada. Y de repente empezamos como a sanar así de súbito, ¿verdad? O lo mismo cuando ese médico de repente te determina y te declara, tienes un cáncer. ¡Buah! A partir de ese día te estás muriendo ya. Y hasta dices, pero si hace unas horas no lo sabías, estabas bien. Adiós. En cuanto te ha dicho, ya lo siento, señora, le tengo que decir que tiene usted un cáncer y ¡buah! Empiezas a bajar la tensión, empiezas ya a arrastrarte cuando caminas, empiezas, ¿verdad?, a sentirte que ya todo se empieza a desmoronar. Palabra del médico, palabra que da vida o mata. ¿Sí? Es increíble, no, es impresionante, pero cierto. La fe que tenemos en los médicos, de verdad que tenemos que tener cuidado en eso. Y nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso y a veces nos va a tener, ¿no?, como algunos pasando en prueba, diciendo, ¿me crees o no me crees? Que te puedo sanar, ¿verdad? ¿Vas corriendo al médico como siempre o no? ¿O me vas a esperar? Porque yo te prometo que te voy a dar, ¿verdad? Yo te voy a dar esa salud, ¿no? Cuidado, retiro mi palabra. No estoy diciendo que promete a todo el mundo. Eso ya lo hablaremos en la siguiente predica, ¿vale? ¿Sabéis qué es lo que significa la palabra farmacia? La palabra farmacia viene de la palabra, o farmacia en griego, viene de la palabra farmacón, que significa veneno, droga o hechizo. ¿Sí? Y así es como se traduce y como la Biblia la traduce la palabra farmaqueia, que aparece en varios textos, en Apocalipsis incluido, y la Biblia lo traduce tal cual, hechicería o brujería. ¿Sí? Y mi marido me decía, hubiera sido bueno que hubieras leído el juramento hipocrático que los médicos hacen cuando han hecho los estudios y antes de servir y comenzar a ejercer la medicina. ¿Conocéis algo sobre los dioses y cosas así? Un poquito. Aquí os hemos hablado algunas veces de nombres, ¿verdad? Cada médico, el que te atiende, ha dicho esto antes de ponerse al servicio de la medicina. Dice, juro por Apolo. Es un dios romano, ¿vale? Juro por Apolos, médico, dice. Por Asclepio. ¿Cuántos estamos aquí estudiando Apocalipsis? Hemos visto, es uno de los dioses a los que se adoraba en esas ciudades. Higia y Panacea, todos dioses, por todos los dioses, dicen así, y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Dicen los médicos, venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades, considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros y a todos los alumnos comprometidos que han prestado juramento según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas para provecho de los enfermos. ¿Sí?
Juro por Apolo, médico, lo estoy cogiendo del internet, ¿eh? O sea, tú miras juramento, texto del juramento hipocrático de los médicos, ¿sí? Asclepio, Higinia y Panacea. Todos esos dioses, a ellos juran fidelidad, lealtad a ellos y a los que les han enseñado. Así que el Señor avive nuestra fe en Él, el Todopoderoso, como nuestro Dios sanador, aquel que puede, si Él quiere, levantarte y quitarte de toda dolencia. Así que vamos a darle las gracias. Señor, queremos reconocerte como Dios todopoderoso. No necesitamos ni de Apolo, ni de Asclepio, ni de nadie, Señor. Nosotros declaramos que queremos serte fieles a ti, Señor, y buscar en ti, Señor, nuestra salida, Señor. Gracias, oh Dios, también por los médicos que tú has puesto, Señor, pero por toda esa medicina que tú la has puesto en esta tierra a través de tantas cosas, Señor. Queremos reconocer, oh Dios, que tú sí eres poderoso y que descansamos en ti, Señor. Danos esa fe que necesitamos, Señor, para despojarnos de toda esa farmacia, de todo ese veneno, de todas esas drogas, Señor, que muchas veces hemos acudido a ellas como la salida para nuestras dolencias. Señor y Padre Celestial, perdona a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a creer más, aumenta nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sí, Señor. Guerras vivas escogiste.